Comenzamos con las intervenciones individuales. Tiene la palabra la diputada Marcela Fabiana Paso. Gracias, presidente. Bueno, a la luz de las últimas noticias que nos ha brindado el miembro informante de estos proyectos de ley, lo primero que quiero decir es que celebro que hayan retirado este intento de modificar los artículos correspondientes a la Ley de Defensa del Consumidor y a la Ley de Tarjetas de Crédito, porque claramente esos intentos de modificación lo que hacían eran priorizar las ganancias de las empresas prestadoras de servicios y las ganancias de las entidades financieras emisoras de las tarjetas de crédito por encima de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Claramente creo que de esta sesión hay muchas posibilidades de que me vaya más tranquila de lo que vine, aunque también debo decir que hubiera estado mucho más tranquila si no hubieran intentado practicar estas modificaciones, si no lo hubieran intentado ni a través de un proyecto de ley, ni tampoco hubieran estado incorporados estos artículos en el decreto de necesidad de urgencia, que más que un intento y es una realidad que nos impone el presidente Macri desde enero de este año. Quiero aprovechar entonces la oportunidad de este cambio en los proyectos de ley para llamarlos a la reflexión y llamarlos a pensar en aquellas cosas que hay que ponerse a trabajar primero antes de pensar en este tipo de modificaciones, en este tipo de proyectos. Creo que además de tener que leer la Constitución Nacional tal cual como lo expresaba un diputado preopinante, también hay que ponerse a pensar cuando se piensa en este tipo de proyectos, en las cuestiones relacionadas a la infraestructura que nuestro país necesita. Tenemos que pensar en cómo se llega con el tendido, con los servicios de telecomunicaciones y particularmente en el caso de Internet, a ese 70% del territorio argentino que todavía no tiene posibilidades de acceder a este servicio. Podemos empezar a pensar primero en esas cuestiones relacionadas con los servicios que aún son de mala calidad, que no se condicen los precios que los usuarios pagan en relación al servicio y la calidad del servicio que tienen aquellos que hoy pueden acceder a los mismos. Podemos pensar en programas de difusión, porque hoy, señor presidente, la mayoría de los argentinos no conocen cuáles son sus derechos como usuarios y consumidores. Y como eso, creo que hay muchísimas cosas que hoy hay que hacer. Y esto, señor presidente, en esto el rol del Estado es fundamental. Forma parte de sus obligaciones, forma parte de lo que debe planificar a corto, a mediano y a largo plazo si verdaderamente queremos ir hacia el desarrollo de una Argentina sustentable. Eso es lo que hay que hacer y no intentar, como en este caso, atropellar los derechos de los usuarios y los consumidores, no intentar atropellar los derechos de los trabajadores, como es en el caso de la embargabilidad de los sueldos, que también fue un tema que fue retirado de los proyectos de ley, pero que todavía está vigente en el DNU del presidente Macri. No intentando atropellar los derechos de los jubilados con el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también tuvo el mismo tratamiento. Son otras las cosas que hay que hacer y son cuestiones de fondo que la Argentina necesita resolver primero. Porque creo que si no, lo que termina quedando en evidencia es que la estrategia del gobierno, al menos en este sentido, ha sido la de realizar una compilación de un montón de normas muy diferentes todas entre sí y que en muchas de ellas encontramos situaciones peligrosas como las que acabo de mencionar. Y en esas situaciones parecería ser que si no hay quien grite, quien alce la voz, quien se queje, ocurre que si pasa, pasa. Allí es cuando son algunos los que salen beneficiados y quienes terminan perjudicados vuelven a ser otra vez los trabajadores,
otra vez los jubilados, otra vez la población más vulnerable de este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.